Atrapados en la montaña de las sombras. Un grupo de escaladores experimentados, cada uno motivado por razones diferentes, pero con el mismo objetivo de conquistar una montaña infame por su dificultad y peligrosidad. Deciden adentrarse en un terreno prácticamente inexplorado. La montaña es una fortaleza natural. Sus senderos traicioneros y angostos, combinados con acantilados que desaparecen en la niebla, la han convertido en un desafío que pocos se atreven a enfrentar. Después de varios días de agotador ascenso, los escaladores llegan a un punto alto de la montaña. Allí descubren antiguos restos de campamentos abandonados y el equipo que parece estar décadas en el lugar. Las tiendas de campaña están deshilachadas, oxidadas, las herramientas y sorprendentemente algunas provisiones parecen intactas. Una sensación de inquietud se apodera del grupo al darse cuenta de que la montaña no solo fue conquistada antes, sino que quienes llegaron allí nunca regresaron. Sin embargo, antes de poder investigar a fondo, los escaladores empiezan a escuchar sonidos inquietantes en la distancia. Crujidos, aullidos extraños, el eco de pisadas pesadas en la nieve que no parecen corresponder a ningún animal conocido. Pronto se dan cuenta de que algo, quizás una presencia sobrenatural o una criatura desconocida, los está siguiendo, acechándolos desde las sombras. Los escaladores, un grupo preparado y decidido, llevaron provisiones para 2 semanas. Se habían puesto a investigar por qué esa montaña estaba rodeada de historias inquietantes y evitar así caer en el pánico colectivo. Al caer la noche, montaron su campamento e encendieron linternas, sin imaginar lo que les aguardaba en la sombra. Tan pronto como la oscuridad se asentó sobre ellos, un aullido penetrante resonó en la distancia. Se miraron entre sí, intentando convencerse de que era solo el viento, pero entonces escucharon el sonido pesado de pisadas acercándose. Uno de los escaladores, paralizado, alzó la linterna y lo vio. Frente a él estaba una criatura que parecía salida de una pesadilla. Tenía la agilidad y ferocidad de un mono, la destreza de una araña al escalar y un rostro con rasgos retorcidos y humanos. La mezcla grotesca y antinatural de partes humanas y animales era espeluznante. Su piel parecía tensa y oscura y sus ojos, grandes y brillantes, reflejaban la luz de las linternas con un destello casi demoníaco. El grupo intentó defenderse, enfrentando al ser con cualquier herramienta a su alcance. Durante la noche se dieron varios encuentros violentos, donde la criatura se lanzaba sobre ellos desde las sombras, golpeándolos y desapareciendo antes de que pudieran reaccionar del todo. Las horas parecían interminables y cada enfrentamiento los dejaba más exhaustos y heridos. Con los primeros rayos del amanecer, la criatura pareció esfumarse, como si la luz fuera su debilidad. Aprovechando el día, los escaladores magullados y traumatizados comenzaron el descenso de esa montaña maldita. Bajaban en silencio, sabiendo que habían logrado sobrevivir apenas, y con la certeza de que nunca olvidarían la mirada de aquella cosa que los había acechado en la oscuridad. En el descenso, la situación se vuelve crítica. Cada uno de sus movimientos debe ser calculado al extremo para no caer, pero la presión de ese monstruo aterrador les obliga a avanzar rápido y tomar riesgos en una carrera por sobrevivir.
A medida que avanzan, intentan desesperadamente encontrar pistas en los restos de los campamentos para orientarse en el camino. Esta bestia salvaje es como un vigilante o una fuerza maligna que parece proteger la montaña de los intrusos. Entrando el día, los escaladores continuaron su descenso desesperados, cada uno magullado y exhausto tras la brutal noche. Sabían que bajar esa montaña traicionera en esas condiciones sería casi un peligro, como la criatura que los había acechado en la cima. La niebla densa y cegadora cubría los angostos caminos, y el hielo en las rocas hacía cada paso un riesgo de caída. No todos lograron mantener el equilibrio. En una sección particularmente empinada, uno de los escaladores perdió pie y rodó cuesta abajo, sufriendo cortes profundos y un tobillo torcido. Sus compañeros lo alcanzaron rápidamente, conscientes de que dejar a alguien atrás no era una opción. Se turnaron para cargarlo en los tramos más complicados, apretando los dientes ante el peso adicional y la dificultad creciente. Mientras continuaban el descenso, otro sonido familiar y escalofriante surgió de entre los árboles. Lobos. Una manada los seguía desde una distancia prudente, observando con hambre sus movimientos. Los lobos no se atrevían a atacar, pero su presencia se sumaba a la atmósfera de peligro constante. Un poco más adelante se toparon con las huellas recientes de un oso en la nieve, lo cual los hizo avanzar con aún más cautela. Los animales salvajes, que en cualquier otro momento habrían sido motivo de preocupación, ahora era el menor de sus problemas. El horror que habían enfrentado en la cima había dejado una marca tan profunda que el peligro natural del bosque parecía insignificante. Cada uno de ellos tenía grabada en la mente la imagen de la criatura espeluznante y se convencían de que, mientras continuaran bajando, se alejarían de ella y de esa maldita montaña. Finalmente, después de un descenso largo y agotador, lograron salir del bosque, heridos, agotados y marcados para siempre por aquella experiencia. Sabían que habían sobrevivido de milagro, pero también que ninguno volvería a ser el mismo de antes de enfrentar a aquel ser indescriptible en las sombras de la montaña. Bien, si te ha gustado el video, regálame un like, comenta y comparte. Sobre todo, suscríbete al canal, es gratis. Muchas gracias.